Y bueno, como eso no, o sea, no conseguimos hacer esa operación, pues no se les ocurrió otra cosa que contratar al comisario Villarejo en enero de 2013, que puso literalmente precio en mi cabeza. Y ahí empieza pues mi desgracia, ¿no? Pues mira, desde pincharme el teléfono, seguirme a todos lados, infiltrarse en la compañía, sacar información confidencial, hackeos, intentar secuestrar a mi mujer, amenazar a mis hijos. Hay que echarle un valor que la gente ni se imagina para enfrentarse a esta maquinaria. Estamos hablando de los policías de más alto rango, estamos hablando de ministros, estamos hablando de secretarios generales de partidos, del Partido Popular en concreto, estamos hablando de, bueno, ministros ya lo he dicho, estamos hablando del presidente del gobierno anterior y, por supuesto, algunos fiscales y algunos jueces. Realmente lo que hay son 10.000 audios, más o menos, no es un número al azar. O sea, para que nos hagamos una idea de hasta dónde llega esto, se atrevieron a espiar al rey. ¿Qué tal, Javier Pérez Dolcet? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues encantado, la verdad que con mucha expectativa porque la verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo, a lo mejor en otros medios, bueno, pues, y es verdad que tu persona, ¿no? Por más que haya sido un empresario muy importante, de los más importantes de este país, pero muchas veces los empresarios no son muy conocidos, a menos que ellos quieran, ¿no? No creo que fuera tu caso. Hay otros empresarios, ¿no? Que les gusta mucho salir. En este caso, a ti te han obligado prácticamente a salir en los medios y un poco por alguna entrevista que te he escuchado, bueno, pues básicamente de ser pues un empresario, ¿no? Que viajaba por todo el mundo, un empresario exitoso, te preguntaré también por esa etapa en un principio para poner un poco de contexto, te han obligado a ser un especialista en investigación, seguramente el mayor especialista en cloacas del Estado de este país, y seguramente nosotros seamos, en cuanto a medios de comunicación, pues básicamente algo parecido. Es decir, que nosotros realmente, ante la impotencia, ¿no? de la impunidad de la desinformación o la impunidad de esos profesionales, de esos medios de comunicación que todos conocíamos a qué se están dedicando, pues bueno, pues queríamos ser especialistas en todo eso y le llevamos dando voz. Así que bueno, tenemos muchísimas expectativas, Javier. Antes de nada, mejor que presentarte yo creo que estaría muy bien que tú te presentaras quién era Javier Pérez Dolcet antes que te jodieran la vida entre comillas. Pues mira, yo era un empresario de tecnología, que no me dedicaba a nada de esto. Yo fui el fundador de Terra, que seguro que os suena, cuando tenía, pues yo creo que no, 21 años, no había ni cumplido los 22. Eh, luego eh, me dediqué al mundo de los videojuegos, que era una de mis pasiones, y lanzamos junto con mi familia, vamos, teníamos 25 años, el videojuego Comandos, que se convirtió en el juego más vendido del mundo del año 98. Estamos hablando, perdona, del Steve Jobs, porque estoy viendo los comentarios, mucha gente no sabía esta información. El Steve Jobs español, todo el mundo Bueno, conoce a Terra, los que peinamos canas, ¿no? Es verdad que los más jóvenes a lo mejor no, pero fue la gran empresa tecnológica española donde muchos empezamos a chatear, a descubrir internet y también videojuegos, ¿no? Pero bueno, te hacía el paréntesis porque estoy viendo a la gente que lo está flipando un poco. y bueno, y de ahí pues decidí cambiar porque claro, nacer en España en el mundo de la tecnología es una gran desventaja. O sea, yo era el friki, siempre fui el friki de mi colegio, el friki de la universidad, pero desarrollar un negocio de tecnología desde España es muy, muy complicado. Entonces, me fui a elegir un campo que no estuviera todavía explotado a nivel internacional y bueno, pues entonces ahí nació la siguiente compañía que montamos, que se llamaba Z, y que se dedicaba a desarrollar productos y sobre todo tecnología para telefonía móvil, para datos en telefonía móvil. Como ese sí es un negocio que pillamos muy al principio, pues nos convertimos en la compañía número 1 del mundo, con oficinas en 89 países, 1.000 millones de dólares de facturación, y realmente era pues, el origen de lo que hoy se llama inteligencia artificial, ¿no? O sea, nosotros básicamente lo que hacíamos era identificar
cuáles eran las demandas y las navegaciones y las cosas que la gente quería, analizando los datos de sus teléfonos móviles a través de las redes de los operadores, y con eso les sugeríamos cosas. Al principio pues eran cosas más sencillas, luego ya empezaron a ser streaming y cosas en venta y tal. Para que te hagas una idea, en el año 2014 estábamos procesando aproximadamente un billón de datos al día, analizando el comportamiento de sus usuarios, y teníamos unos 150 millones de clientes en el mundo. Claro, me imagino que esto atraería a muchos inversores y me parece que quizá uno de estos inversores fue el inicio del fin. Y muchos lobos, o sea, muchos inversores y muchos, pero el lobo realmente, nosotros teníamos un socio que era el Grupo Planeta, dueño de Antena 3 y La Sexta, que había entrado con nosotros en el año 2006, y en el año 2010 me llamó el presidente en ese momento, que era José Manuel Lara, el que falleció, y me dijo que es que bueno, tenían que vender la participación que tenía en nuestra compañía porque había, bueno, ellos tenían, digamos, estaban muy alcanzados por la deuda en la crisis financiera del 2009, y que, bueno, necesitaban desinvertir en ciertas participaciones. Bueno, yo les ayudé en todo lo que pude. Lo que pasa es que en España pues no había, o sea, no había demanda de ningún tipo de inversión a ningún precio en ese momento. O sea, España estaba al borde del rescate. Cualquier cosa que fuera a invertir en España, o sea, los fondos internacionales no querían saber absolutamente nada. Y bueno, como eso no, o sea, no conseguimos hacer esa operación, pues no se les ocurrió otra cosa que contratar al comisario Villarejo en enero de 2013, y que puso literalmente precio en mi cabeza. Y ahí empieza pues mi desgracia, ¿no? Perdona por aclararlo un poco, porque me imagino que esto lo habrás contado miles de veces, pero hay una cosa que creo que es importante para entenderlo bien. El Grupo Planeta, que parece que ya, y de esto luego abarcaremos porque digamos que son habituales, ¿no? Las reuniones, los audios con empresarios, es decir, caras conocidas de la televisión, del grupo Planeta, el grupo A3 Media. Pero si no me equivoco, como eran socios tuyos, digamos que contrataron por una cuestión comercial, no tiene nada que ver con cuestión política ideológica, sino para sacarte el negocio y quedarse con esa empresa que tenía mucho valor, ¿no? Sí, o sea, a ver, lo que hicieron, el objetivo era, y lo ponen en el encargo que le hacen a Villarejo, es, ellos anticipaban que iba a haber una serie de pleitos con nosotros porque nos estaban forzando a que les compráramos sus participaciones, y anticipaban una serie de pleitos. Y entonces lo que el Villarejo escribió literalmente en sus informes es que lo que querían era tomar una posición de ventaja para que esos pleitos fallaran a su favor. Eh, eso, bueno, eso se fue extendiendo según no fueron capaces de ir alcanzando los objetivos, hasta la destrucción total del adversario y quedarse con la compañía. Pero el encargo original de enero del 13 es ese. ¿Y qué Y cosas ya, hicieron para destruirte? pues mira, desde pincharme el teléfono, seguirme a todos lados, de forma fehaciente, infiltrarse en la compañía, sacar información confidencial, hackeos, intentar secuestrar a mi mujer, amenazar a mis hijos, o sea, todo lo que se te ocurra, las barbaridades que se te ocurran. Vale, Están eso ahí. para espiarte, pero luego para bueno, acusarte y abrirte casa judicial, Yo, imputarte. Si sí, lo más grave que yo te he escuchado es que se inventaron no una como le hicieron a Pablo y esa granadina, sino que y se crearon varias, ¿no? sí, no, se crearon, o sea, se inventaron 17 cuentas bancarias a mi nombre en 6 bancos en Panamá, donde teóricamente yo había blanqueado 101 millones de dólares. Bueno, lo que pasa es que, claro, si tú controlas a la policía, como es el caso, y la UDEF está dispuesta a firmar cualquier cosa, o ciertos, no vamos a generalizar, ciertos individuos dentro de la UDEF están dispuestos a firmar cualquier cosa, pues claro, esa información llega a la fiscalía, que tampoco la comprueba, llega a un juzgado, que tampoco lo comprueba, vamos, y tiran para adelante y te destrozan la vida sin leerse ni una sola línea.
¿Por qué digo que no la comprueban? Dice, bueno, porque en nuestro caso 2 de los 6 bancos que ponían ni siquiera existían. O sea, se habían inventado hasta el nombre del banco. Entonces, hombre, ahí no hace falta comisión rogatoria ni nada. O sea, es que entras en internet y compruebas, a ver, banco tal, y resulta que no existe. Claro, porque aquí digamos, hay tres patas, creo que luego iremos porque sí que conocemos otros casos, quizá el tuyo no lo conocíamos en profundidad, pero los malhechores que están detrás no es uno solo, sino que es una estructura y que muchos de ellos son conocidos. No solamente está el comisario Villarro, que hace un poco de enlace, ¿no? Es decir, que conocemos varias cosas que le piden, pero ahí hay una pata muy importante que es la que a mí me sorprende bastante, como ya con los audios que hay, que luego te preguntaré por los audios que faltan por salir, pero ya con lo que hay, yo no me explico cómo gente, ¿no? Sobre todo gente que dirige televisiones o que dirigen programas, no solamente siguen estando en la televisión, sino que no están en la cárcel. Entonces, claro, ahí todas estas noticias, por ejemplo, el grupo A3 Media, tanto Antena 3, La Sexta, pues te pusieron en la diana, hablaron de bueno, que era un gran corrupto, pero creo que tiene otras dos patas, ¿no? Al menos una que es empresarial, que es la que estamos hablando, ¿no? Del Grupo Planeta. Y luego hay otra policial y te diría hasta judicial. No sé hasta qué punto interviene en la pata periodística, mediática y luego la judicial y la policial, ¿no? Que también me parecen importantes. Sí, a ver, hay que entender, bueno, yo como he contado por ahí, o sea, yo llevo 8 años, los últimos 8 años dedicado a investigar las cloacas del Estado. En concreto, pues digamos lo que es el entorno de Villarejo. Digo el entorno de Villarejo porque Villarejo, como tú decías, es el enlace, pero no es ni el que toma las decisiones ni el que autoriza las operaciones. Es el mago que las hace posible, pero tiene unos cuantos superiores jerárquicos que son los que daban las órdenes y aprobaban o no aprobaban las operaciones. Y entonces lo que descubres ahí es que el sistema, claro, hay que entender que es que el sistema lo han diseñado ellos mismos. Entonces, cuando tú te vas, uno de los principales socios de Villarejo es el comisario Olivera. El comisario Olivera es el fundador de la UDEF, con F, en el año 2006. Él es el primer jefe de la UDEF y continúa ahí hasta el año 2013, que lo ascienden a jefe contra el crimen organizado. Y ahí diseñan un sistema absolutamente perverso, que es el siguiente. Para acusar a una persona, lo único que hace falta es un informe policial, en este caso de corte financiero de la UDEF, que firman un instructor y un secretario. El instructor suele ser una persona, suele ser un inspector que puede rondar los 28 o 29 años, no tiene más. Y el secretario puede hacer de ello cualquiera. ¿Vale? Con la firma de esas dos personas, en mi caso, el que firmó los informes policiales, que desde el punto de vista financiero son una aberración. O sea, si ese señor se presentara a un examen de contabilidad de primero de carrera, sería suspendido directamente. O sea, es que ni lo aprobaría. Entonces, claro, le preguntas, oiga, usted, cuando lo llevas a interrogar, ¿usted qué formación financiera tiene? Y te dice que ninguna. Que él estudió no sé qué historia y que hizo un cursillo por las tardes. Pero bueno, con la firma de esos dos señores es suficiente, pero la firma de esos dos señores se considera veraz. Entonces, con eso, un fiscal no se lo lee y lo comprueba, lo da por bueno. Y ahora lo coge el fiscal, sobre el juez, que también lo da por bueno. Entonces, sobre la firma de dos señores que no tienen ninguna experiencia, que son muy jóvenes y que no tienen ninguna formación, son capaces de destruir, en este caso, una multinacional con 5.000 empleados y 100 filiales en el mundo. Pero lo mismo han hecho, o sea, en mi caso, el policía que firma ese informe es el mismo que hace la intervención de la banca privada de Andorra. Entonces, este señor hace exactamente igual y se cepilla un banco internacional. Déjame que te haga un paréntesis porque es que es tal cual el mismo modelo que aquí hemos explicado 1000 veces. No sé si tú recuerdas, bueno, la cuenta de las granadinas. Sí. Es impresionante porque creo que es el único caso que ha denunciado Pablo Iglesias al periodista, en este caso Qui Diario lo publicó. Y como tú dices, eso va a un juzgado y el juzgado dice esta información es veraz. ¿Por qué? Porque remite a un informe y ese informe que está firmado
por la Policía Patriótica, lo que hace es, digamos que ya ahí se complica un poco porque es por chantaje a personas que están buscadas por la justicia. Entonces hay una organización, no sé si tú conoces a Martín Rodil, que es alguien que colabora con la DEA, con el FMI, tiene pasaporte israelí. Entonces él llega y le dice, te puedo dar pasaporte español a cambio de que digas esto. Entonces él va a una comisaría, hace un informe, la policía firma diciendo que tiene veracidad y que el testigo es de alta calidad, y se inventa, pero se inventa totalmente lo de las cuentas de las granadinas, y eso sale en todos los medios, y luego cuando se va a juzgar dicen que esa información es veraz, aunque sea mentira. Entonces es perfecto porque aquí nadie paga los platos, incluso le dan rienda suelta. Esto me parece muy peligroso, la impunidad total para destruir la vida de una persona, la carrera política o una empresa gigantesca, ¿no? Como la tuya. No sé si el caso es casi igual, ¿no? Es muy parecido. Es exactamente igual. Exactamente igual. O sea, yo hace una semana, con 21 audios, puse una querella en la Audiencia Nacional. Bueno, perdón, hace 2 semanas. Hace una semana la admitieron a trámite con 21 audios, donde cuentan cómo se le fabrican cómo se hace para fabricar esas cuentas falsas, lo cuentan como ejemplo, y luego hablan en esos 21 audios de las diferentes personas a las que le han hecho ese montaje. Uno de ellos es Pablo Iglesias, al que mencionas, otro soy yo. Hay, bueno, gente de todo signo político, o sea, ahí da igual de dónde seas. Como te Bueno, pongan tenemos ahí, a Xavier Trías, también Javier Díaz es el siguiente. hay también expresiones que se conocen como nosotros podemos hacer una cuenta con la punta de la polla, ¿no? Llegan a decir algo El así, rabo. ¿no? Con la punta del rabo, Exactamente, la perdón. frase es, estas cuentas se las hago yo con el rabo. O sea, entonces eso se lo estás oyendo decir a Villarejo y al jefe de la lucha contra el crimen organizado, ¿sabes? Y dices, joder. Otro que aparece ahí es Juan Luis Cebrián, que era el presidente del Grupo Prisa, y el otro que aparece también ahí como ejemplo es, a ver si lo digo, el que fue ministro José Manuel Soria, del Partido Popular. O sea que ahí, o sea, todo el mundo recibe. Da igual, o sea, ahí cada uno tiene su pecado. El de José Manuel Soria era que quería ponerle impuestos a la televisión. Pablo Iglesias, pues que tenía un peso muy importante en las elecciones y había que quitarlo de en medio. Cebrián, que era un competidor y había que cepillárselo. Y Xavier Trías, pues que estaba, bueno, pues probablemente iba a ganar las elecciones a la alcaldía de Barcelona, había que quitarlo de en medio. O sea que, o sea, al final... Incluso digo, esto es muy importante que tú dices, ¿no? Porque al final me imagino que a ti también te dicen, de hecho te lo he escuchado, bueno, tú que dirás que eres un comunista, no sé, es decir, que al final te sacan de cualquier cosa, pero precisamente, por ejemplo, lo de Xavier Tría benefició a Ada Colau, es decir, que al final no tiene nada que ver con ideología, sino son cosas que en un Estado de Derecho son auténticamente cosas gravísimas. Y yo sí te quiero preguntar, porque sí que ha salido en los titulares, y esto para mí es como una de las mejores noticias de la última década, que el juez Pedraz ha empezado a abrir diligencia, y personas que parecen que eran intocables como Ferrera y, bueno, digamos, los directores que están por encima de él. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Es decir, ¿en qué situación está? ¿Hay posibilidad de que se pueda imputar a Ferrera o al Señor de las Tinieblas o todas estas personas que hasta ahora eran impunes? ¿Y a qué se debe toda esta impunidad? Porque es algo que hemos visto ahora en política, como un audio hace caer a Coldo, a Santos Cerdán, inmediatamente, aunque no se haya empezado ni siquiera el juicio. Pero esto, en el ámbito, por ejemplo, mediático, no solamente no se ha cargado carreras periodísticas, sino que incluso hay personas a las que se han ascendido. Entonces, te hago esa doble pregunta. Si realmente, es decir, ¿por qué ha habido esta impunidad increíble en ningún otro aspecto o ámbito de otras profesiones? Y luego, si realmente el juez Pedraz, que creo que es el juez que está llevando la causa, realmente le ves posibilidad de que se pueda imputar a todas estas personas que hasta ahora han sido impunes. Pues mira, yo espero que con los acontecimientos recientes de estos audios, pues esto lo que nos lleve es a limpiar la vida política española al completo. Porque efectivamente aquí se empezó con la causa Villarejo y los audios con gran intensidad. Esa intensidad duró desde el año 17 al año 19, 20, no 20, te diría, y a partir de ahí se murió. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que
Esto lo tenía que investigar un juzgado que dirigía el señor García Castellón, que había sido y es amigo de muchos de los dirigentes del Partido Popular, y lo que decidió fue meter toda esa documentación en un cajón. Porque, o sea, los audios, y hay que tener en cuenta que Villarejo grabó todas las conversaciones de su vida, los audios que hay, pues delatan 167 operaciones como las que estamos hablando, ilegales, utilizando la policía para destruirle la vida a la gente. Y están metidas en un cajón. Bueno, parece que ahora tienen una segunda juventud gracias a los audios de Colm. Y yo a lo que aspiro es que todos los audios estén encima de la mesa, todos, del primero al último, y todos esos audios de la primera etapa y de la segunda sirvan para limpiar la vida pública, caiga el que caiga. O sea, es que lo que no puede ser es tener un sistema judicial, un sistema político absolutamente podrido. Sí, esto se sabe que ha habido ataques incluso internos dentro del PP, es decir, que obviamente no tiene que ver con partidos, sino con actividades ilegales que está siendo impune y precisamente creo que también hay que hacer un homenaje a personas, o yo por lo menos que le tengo mucho afecto, como Patricia López, que fue pionera y hay que ser muy valiente para investigar esto y la han hecho la vida imposible también porque realmente tiemblan los cimientos del Estado porque hay mucha gente importante implicada y tú estabas hablando, te quiero preguntar por el material que tú tienes porque cuando me puse en contacto contigo te preguntaba, hemos escuchado un montón de audio que no, me parece gravísimo, pero una cosa que a mí me llamó la atención, te pregunté que cuánto más contenido o audios tenía, me dije que no ha salido ni el 20% y que las cosas que no han salido son más graves. Si quieres, hazme un poco, primero, todos los audios que tienes son solamente de los de Villarejo, de los que faltan de salir por Villarejo, ¿cuánta cantidad son? ¿A quién afecta? ¿Qué es lo más grave que hay? O otras cosas que puedas decir, ¿cuál sería la cantidad y la calidad de ese material? A ver, para empezar, eh, yo que ahora he hecho un máster en cloacas, mi maestra en esto ha sido Patricia, a la que tú te refieres, porque yo de esto no sabía nada y yo la llamé así a puerta fría, le levanté el teléfono y le escribí en el año 2018 y me puse a trabajar con ella. Bueno, pues ella y esta investigación la hemos sacado conjuntamente. Ella, que también lo he dicho en televisión, pues sufrió un accidente hace 2 veranos, ahora ya está recuperada, te diría el 80%, pero lleva 2 años que los ha pasado mal, muy mal. Pero vamos, hasta ese momento y hasta ahora, o sea, le han destruido la vida. O sea, hay que echarle un valor que la gente ni se imagina para enfrentarse a esta maquinaria. Porque esta maquinaria, estamos hablando de los policías de más alto rango, estamos hablando de ministros, estamos hablando de secretarios generales de partidos, del Partido Popular en concreto, estamos hablando de ministros, ya lo he dicho, estamos hablando del presidente del gobierno anterior, y por supuesto algunos fiscales y algunos jueces. Digo algunos porque los números son muy bajos, pero ahí están. Y desgraciadamente pues lo que tenemos es un sistema que los políticos han conseguido crear una serie de mecanismos donde ellos tienen la capacidad de nombrar a jueces, aunque sea jueces y fiscales, aunque sea indirectamente. Pero claro, si ellos nombran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial a su vez nombra al Supremo y hace los nombramientos de las diferentes audiencias que hay por España, al final, o sea, indirectamente los políticos son los que están nombrando los jueces. Y lo mismo pasa con los fiscales. Cada uno va desplegando allí sus peones y resulta que lo que tenemos es una justicia que cada día que pasa está más politizada, lo cual a mí me horripila. O sea, yo lo que espero es que los jueces sean absolutamente independientes. Hay una cuestión, digo, por reorientar la pregunta, pero a esto que tú dices, pues yo recuerdo, por ejemplo, con lo que ya hay audios, por ejemplo, de el propio Villarejo reuniéndose con Esperanza Aguirre y con el juez que la va a juzgar para que le quite la denuncia. Ese tipo de cosas que yo no sé cómo no se cae el Estado de Derecho y que no pasa absolutamente nada. Pero te quiero preguntar cuántos audios y hasta qué grado de responsabilidad si ha implicado jueces o quién más ha implicado. Pues aunque mira, no puedas dar nombre o si puedes dar nombre, pero por lo menos el rango de las personas que están afectadas. Lo que hemos visto de verdad que es
como tú decías, el 20 o el 30%. Y el 20 o el 30% más suave. Porque a partir de ahí lo que tienes son audios donde se habla de fraudes electorales completos, o sea, cómo manipular las elecciones. Para mí, o sea, yo creo que no hay un atentado más grande a la democracia que cepillarse un resultado electoral, ¿no? O sea, no creo que se pueda escalar más. O sea, eso para empezar. A continuación tienes manipulación de procedimientos judiciales, o sea, influencia del poder político sobre ciertos jueces o ciertos fiscales a cambio de todo tipo de favores para que favorezcan a unos o a otros. Entonces, encaucen a unos o libren a otros. Y luego, por supuesto, corrupción económica. Cómo se manipulan ciertas cosas para tener beneficios económicos, o de parte del Estado o de parte de empresas. Entonces, ¿a quién involucran? Pues eso, a políticos de altísimo rango. Hasta ahora, digamos, el señor al que todo el mundo apunta es Villarejo. Por encima de Villarejo está Francisco Martínez y de forma lateral Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior. Pero esto, o sea, involucra a muchos más ministros, como Rafael Catalá, que era el ministro de Justicia en ese momento, y algún otro del gobierno de Rajoy. Por supuesto, involucra a Dolores de Cospedal. Bueno, Cospedal ya está muy presente en los audios, dando visto bueno a casi todo. Me imagino que incluso habrá mucho más, pero sigue. No Ella ha dice pasado, incluso que es mentira, que eso no no ha existe. pasado absolutamente nada. Entonces, y luego hay una ventaja, digamos, en los audios de Villarejo, ¿no? Los audios de Villarejo, o sea, hay que reconocer que Villarejo era un auténtico artista. O sea, no es... la gente habla, dice, por esa forma de hablar tosca que tiene, tal, parece que es un gañán, y es absolutamente todo lo contrario. Entonces, el trabajo que hace, cuando lo hace como policía, como él dice, de inteligencia, es realmente fino y siempre consigue los objetivos. Y cuando hace las grabaciones, las hace de una calidad indiscutible. Y además las guarda íntegras, con el hash íntegro, o sea, del principio hasta el fin. No están cortadas, no están tocadas, y se puede analizar perfectamente cómo pasaron de la grabadora al soporte documental. Yo que soy informático, vamos, te garantizo que Precisamente eso... te quiero preguntar, porque ahora más con el tema de la IA, mucha gente puede poner en duda todas estas grabaciones, pero en el caso de, creo que es evidente que no están hechos con IA y que aparte sería fácil, ¿no? Demostrar si es o no es hecho con IA. A ver, claro, la IA en estos momentos tiene capacidad de hacer ciertos engaños al oído humano, ¿vale? Pero aquí no se trata, o sea, si tú haces un análisis técnico de espectro y de calidad de la voz, haciendo ese análisis técnico, o sea, la IA la desmontas en estos momentos en el 100% de los casos. A lo mejor dentro de 4 o 5 años estamos en una situación donde la IA sea capaz ya de replicarlo todo. Hoy por hoy eso no es posible. Entonces, si tú haces un análisis de verdad de esos audios y además tienes un hash íntegro desde el año 2014, eso es impepinable. O sea, Cuando dices un hash es la grabación completa, ¿no? Es decir, las 3 4 horas de toda la reunión. Las 3 4 horas, y un hash me refiero es cuando tú grabas un archivo en el año que sea 14, eh, esa grabación produce digamos, un código de control. Una metadata, digamos. Bueno, es un archivo de control eh, encriptado, que lo que te permite es garantizar que ese archivo no se ha roto desde entonces, no se ha abierto, no se ha modificado. Si se modificara, ese hash cambiaría. Entonces podrías decir, oiga, no, este archivo no es original de 2014. Este archivo, ese hash, lo que te está diciendo es que tiene una modificación que se ha hecho en el año 2017 o cuando sea, o 2019. Entonces, el archivo hash además lleva una encriptación de 256 bits, que lo que hace es que sea imposible de falsificar a día de hoy. Entonces, puedes técnicamente garantizar que efectivamente ese audio es original y que las personas que están ahí hablando son las que son, siempre y cuando la calidad del sonido sea buena.
Ajá. Mira, por aquí alguien que parece que sabe tecnología. Un hash es un código único para un archivo. Si el archivo se modifica, el hash cambia. Bueno, pues ahí lo has resumido bien. Bueno, hay una cosa que, más allá de la impunidad, que a mí me trae loco, por eso me alegro tanto que gente valiente como tú, pues con todo lo que hay, mira, hay un comentario por ahí, dice, siempre decimos de broma que nos está escuchando el CNI, pero hoy sí nos está escuchando el CNI. Claro. Sin duda ninguna, pero hay una cuestión más allá de la valentía y desde aquí nos ofrecemos a apoyar en lo que se pueda o dar, es decir, estamos como a tu servicio en todo lo que podamos ayudar, pero hay una cuestión que a mí me preocupa más de la impunidad, es un paso más allá. Es decir, es como cuando hablamos de las plataformas digitales, no solamente es que estén mirando para otro lado con la desinformación, sino que están potenciando la desinformación, pues aquí no solamente es que tengan impunidad, sino que tienen, yo intuyo de algunos de los audios que ya se conocen, incluso controlan a jueces o controlan a altos cargos con un método un poco mafioso, ¿no? No sé hasta qué punto ya hay rumores y algunos audios en los cuales hablan de tener cosas, digamos, que podrían hacer mucho daño, es decir, para poder chantajear a jueces, a políticos, hasta qué punto, qué cosas nos puedes contar o incluso contar qué tipo de chantaje se hace y a qué personas se le hacen o a qué autoridad, sin decir nombre, hasta el punto que puedas decirnos que si usan este método, vamos, yo creo que sí, pero hasta qué punto lo usan o con qué frecuencia usan este tipo de chantaje, que es algo mafioso y delictivo. A ver, efectivamente, eso ocurre, como lo estás contando. Entonces ahí aparecen, pues al final, o sea, todo el mundo en su vida ha metido la pata en algún momento, ha hecho algo indiscreto que no debía. Si esa información cae en manos de estas personas, pues realmente están muertos. Entonces ahí pues, se habla de expedientes de carácter sexual, información que han recopilado de deslices sexuales que ha tenido la gente, visitas por supuesto, a prostíbulos, incluso con grabaciones de vídeos de actos sexuales. Claro, si lo que estás hablando es de un personaje público, pues eso es la destrucción total. Incluso hablamos ya no, porque bueno, al final la vida íntima, o creo yo, debería ser así, si tú tienes incluso personas de tu mismo sexo y tal, pero incluso hablamos de relaciones con menores de edad, que ya serían cosas delictivas. Sí, también estás hablando con menores y entonces lo que hacen es que, bueno, capturan esa documentación, eh, incluso en alianza con algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, las hacen desaparecer, pero se quedan una copia. O sea, las hacen desaparecer de las bases de datos del Estado, pero ellos se quedan una copia. Con lo cual, con esa copia es como tener un joystick atado a la cabeza del que sea, ¿no? Me da igual que sea un político, un juez, un fiscal, un policía, da igual, ¿no? Entonces, efectivamente, ese chantaje se produce permanentemente. Cuando alguien se pasa de la raya, entonces lo que hacen es que lo sacan y lo matan. O sea, lo matan públicamente y lo fuerzan a dimitir y que se vaya. Lo matan civilmente, me estás diciendo, no. Civilmente, no, No, civilmente. porque bueno, ahí no sé si tú sabes que hay todo un listado de personas que están involucradas en casos de corrupción, que la lista es interminable, que aparecen muertas. ¿Podemos Sí. hablar incluso de muerte no civil, sino muerte biológica? Yo no me lo he encontrado en esas grabaciones, las muertes biológicas, pero vamos. Bien, pues me imagino que eso ya es un nivel en el cual ni siquiera se habla en charlas de amiguetes, ¿no? Que es lo que parece muchas No, veces. eso no ha aparecido, pero vamos, muertes civiles y chantajes los que quieras. Hay infinitos ahí. Es tremendo. Mira, al hilo de esto, no sé si ha salido hoy, pero algo que se lleva moviendo, incluso deformando de mucha manera. No sé hasta qué punto, porque cuando hay tanto ruido con un tema concreto, uno no sabe por dónde viene, que un poco las estrategias de la desinformación. Creo que hoy salía de Objective, pero algo ya muy recurrente, un ataque al presidente que llevan tiempo haciéndolo. Y que hablo del tema de las saunas, del suegro, que si la cajera era Begoña. Pero hay un tramo, que seguramente está la parte que tú más conozcas, por si nos puedes contar algo, pero Villarejo decía, y muchas veces cuando Villarejo ofrece cosas, uno no se sabe si está ofreciendo cosas que son reales o montajes para publicar que eso es así, como que tendría gente que podría decir y atestiguar esto. Es decir, que muchas veces ahí se pierde la realidad de lo que realmente son los montajes que hace,
pero hay una cosa que él llega a decir, es que incluso el suegro de Pedro Sánchez, bueno, habla del padre de Begoña, del hermano del padre de Begoña, que tenía varios negocios donde colaboraban incluso, colaboraba con él para poner micrófonos y espiar a personas, incluso hacer este tipo de chantajes con relaciones homosexuales. ¿Hasta qué punto, qué cosa es verdad, qué cosa es mentira de lo que nos puedas contar o de lo que sepas que sea verdad? Porque es un tema que se está estirando muchísimo de hace mucho tiempo, pero creo que hoy mismo sacaba de Objective para atacar a Pedro Sánchez un titular parecido, ¿no? Como que su familia se dedica a la prostitución, a las saunas gay, todo este tema, ¿no? Yo creo que eso ha salido también en el debate de hoy. Creo que no sé quién lo Sí, ha pues sacado. será coordinado el debate y de Objective, pero yo, como hay una parte que tiene que ver con esto que hemos hablado, incluso Villarejo dice, pero claro, por eso te digo que muchas veces las cosas que dice no sabemos si son verdad o que son montajes que él ofrece, pero él llega a ofrecer, no, pues tiene un negocio tal y cual, y luego en otro audio, como diciendo, por ahí le podemos atacar a Pedro Sánchez, y luego por otra parte escuchado ya en entrevistas más tardías, ni siquiera audio, en entrevistas, ya en canales de YouTube, y que no eran conversaciones grabadas, ha llegado a decir que era socio del suegro o del hermano del suegro, que le llegaba a acuerdos para poner micrófonos y hacer chantajes a políticos. ¿Hasta qué punto, de lo que tú sepas, es verdad todo este tema de esa colaboración o esa línea de A ver, ataque, pero que tiene una parte de verdad seguramente? el que puso los micros ahí, o sea, él los podía conseguir, pero, o sea, toda esa historia es verdad. El material que recopilaron ahí no lo tengo, pero sí aparece ampliamente documentado no solo en audio, sino también en notas informativas al ministro del Interior, la documentación que se había recopilado. El que lo había recopilado no era, o el que puso los micros no era Villarejo. El Villarejo tenía acceso a ello, pero fue el gordo, o sea, el comisario García Castaño, de la Comisaría General de Información. Y, y, es, y fue el que se encargó de poner los micros. ¿Dónde está esa documentación? Bueno, yo no la he visto, pero sí aparece ampliamente referenciada. No sé, o sea, si fuera una invención, desde luego es una invención enormemente elaborada. O sea que, pero yo no, esa documentación de fondo no la he visto. Bueno, Pero vamos, que hubo una operación organizada como la Kitchen, o más importante, vamos, eso con seguridad. Bueno, tengo un montón de preguntas. Voy a ir pillando y luego incluso algunos comentarios de agradecimiento. Pero como son tantas y tampoco quedamos más o menos en una hora como tope, tampoco te quiero quitar más tiempo. Incluso si se nos quedan temas, y de hecho te voy a hacer la primera pregunta, yo creo que es la que más gente, o yo personalmente también te haría, que es cuando, porque si no te he escuchado mal, creo que la cantidad de audios que... No sé si... Bueno, te pregunto la cantidad de audios que tiene y cuántas causas diferentes tienen, pero sobre todo la pregunta que te hacen aquí es cuándo van a salir esos audios. Es decir, cómo tienes pensado, cuántos audios tienes, cuántas causas diferentes son y en el tiempo cuándo van a ir saliendo. Pues mira, son 167, lo que tenemos identificado ahora mismo son 167 causas como la Kitchen, de las cuales solo hay judicializadas en estos momentos 30 en la Audiencia Nacional. O sea, quedan 137, la mayor parte, y las más grandes, diría, las más graves. ¿Cuándo queremos que salgan? Pues yo esperaba que ya hubieran salido, porque yo entregué el primer pack de audios de este tipo en septiembre del año 21 en la Audiencia Nacional. Se declaró aquella investigación secreta. Seguimos en 23, 24 y desgraciadamente no se ha hecho ni una sola diligencia. Entonces, Hay una cosa que creo que no hemos recalcado y es lo más importante. Digamos que el conocimiento de tu persona es bastante reciente. Yo personalmente, que estoy muy metido, pues hasta que nos ha aparecido en televisión, no conocía de ti. La verdad me parece como una muy buena noticia que tú hayas estado un poco en silencio trabajando. Y una de las cosas, cuando vas a la tele, bueno, estas cosas tan graves hay que llevarlas a la justicia. Bueno, es que tú lo que has hecho ya hace muchos años es llevarlo a la justicia y de hecho el hecho de que se estén haciendo, bueno, o que no sé si yo te he entendido, es como, bueno, si la justicia
no se le da vía a todo esto, pues habrá que hacerlo público, ¿no? No sé si me equivoco un poco en esto, pero eso de que te dicen, bueno, tendrás que llevar a la justicia. Bueno, es que ya lo llevé a la justicia, ¿no? No sé si es así, si me estoy equivocando, pero más o menos es algo Sí, sí. que es importante O sea, recalcarlo porque se te dice, bueno, esto es una acción política, lo que sea, y es como nada que ver. Son un montón, incluso no solamente políticos de derecha, de izquierda, sino que estamos hablando de empresarios, estamos hablando también del mundo deportivo, que tampoco hemos hablado, como el señor Rosell, que también le hicieron una cosa parecida. Es decir, que estamos hablando de una cosa muy gorda, donde se ha movido mucho dinero a cambio de la falta de solidez de nuestro Estado democrático, supuestamente, en el cual han hecho lo que han querido para un montón de cuestiones. Pero bueno, más allá de recalcar esto, que te lo he escuchado más veces, te vuelvo a lanzar la pregunta con el timing y cómo crees tú que va a ser vía judicial o vía audio. Nosotros aquí estamos disponibles para hacer público o entrevistarte o dar la exclusiva, lo que tú consideres oportuno. Aquí estamos para darte voz o publicarlo nosotros como medio. Así que vaya, yo creo nosotros, que es claro, importante. eh, tenemos aunque no estamos formalmente constituidos, tenemos una asociación de víctimas de las cloacas, son los que hemos impulsado esto. Esto no es, o sea, esto es un proyecto gigante para una sola persona. Aquí han estado, se han tenido trabajando más de 20 personas casi permanentemente durante 6 años. El resultado de eso es precisamente han sido las entregas en la Audiencia Nacional y jamás hemos hecho ni un comentario público, nada, o sea, ni una filtración, porque lo que queríamos es que la justicia actuara. Desgraciadamente no ha ocurrido. Y no solo no ha ocurrido, sino que yo creo que cuando se ha descubierto que eso podía avanzar, pues nos han sometido a los que estábamos haciendo esa investigación a una persecución por tierra, mar y aire. O sea, yo ni en los tiempos más duros de Villarejo recuerdo que me hubieran puesto micros en mi casa, que me hayan hecho seguimientos, que me hayan puesto micros en los despachos de mis abogados, que hayan intervenido el WhatsApp de alguno de nuestros colaboradores, que a otros colaboradores les hayan robado los terminales. Incluso hemos tenido un hackeo en uno de nuestros drives donde acumulamos la información. Entonces, bueno, o sea, no solo la justicia no actúa, sino que encima, oye, vamos a matar, a intentar matar a los señores que están intentando que esto se limpie. Bueno, pues ahora lo que hemos decidido es que nosotros mismos estamos transcribiendo esos audios que nos han querido transcribir, por la razón que sea, y entonces lo que estamos es individualizándolos, transcribiéndolos y poniéndolos ya en querellas individuales que vamos a ir entregando en la Audiencia Nacional una detrás de otra. No sé si Y nos oye, puedes hacer un spoiler, un poco tal fecha o por esta fecha puede salir algo, aunque no puedas decirlo explícitamente qué es, pero darnos una pista, así como un bueno, pues tráiler, ¿no? Un tráiler de película. cuando esté terminado, o sea, es que esto, o sea, o sea, nosotros siempre nos quejamos de las cosas que nos han hecho a nosotros, ¿no? Claro. Y tú hablas de Sandro Rosell. Sandro Rosell, 640 días en la cárcel con una información absolutamente falsa. Es que eso que no puede ser. También fue con cuentas falsas, ¿no? Cuentas falsas creadas, si no me equivoco también. Unas cuentas falsas que decían que tenían en Estados Unidos a través de las cuales blanqueaba comisiones de partidos de la FIFA. Esas cuentas nunca existieron. O sea que, pero bueno, y entonces intentamos ser muy cautos con esto de presentar las querellas y no les damos publicidad y tal, porque lo que no queremos es precisamente hacerle a nadie lo que nos han hecho a nosotros y que cometamos un error o realmente aquello sea una investigación que quede en nada y por el camino le arruinemos la vida a alguien. Por eso intentamos ser tan cautelosos en la información que damos y cómo presentamos Claro. las querellas, ¿no? Claro, tiene que Porque ser hay que súper pulcro y sin ningún tipo de fallo que os pueda repercutir, claro, o porque sea, están con el cuchillo afilado para cualquier fallo que hagáis y cortaros el brazo, vaya. por supuesto, o sea, que no te quepa ninguna duda, pero bueno, yo también tengo, eh, al final ahora, con todo esto que está ocurriendo, lo que tienes es todos los grupos políticos, el espectro completo en lo que se refiere a los audios de Villarejo, no hablo de los recientes, Sí, eh, todos menos el Partido Popular, o sea, de izquierda a derecha, todos quieren que absoluta transparencia. claro. El Ojalá. Partido Popular no he hablado,
nunca, porque nunca han querido recibirnos, pero bueno, yo, por lo que sea. sí, sí, nosotros siempre estamos dispuestos a hablar con el que sea, pero vamos, es que con esto hay que acabar. Y cuando nos venimos a los audios recientes, pues yo creo que todos los partidos pues ya han dicho ya hasta Es aquí. que O tú sea, ten cuidado ahí, porque fíjate que el último que denunció temas de corrupción fue Pablo Casado, y fíjate cómo le fue. Así que. bueno, yo no soy político, nunca lo he sido y además no lo voy a ser. No, no, pues No, me parece no me perfecto, gusta. pero ahora que ha estado el Congreso y todo esto es como, bueno, el tema de la corrupción, pero justamente al que lideraba el partido que denunció la corrupción se fue. Te voy a hacer más preguntas porque son un montón y a este ritmo no vamos a acabar nunca. Yo entiendo que también tiene que ver un poco Israel No País, que es uno de los habituales en el programa. Eh, yo creo que no, es que me voy a casi cambiar la pregunta. Él te pregunta qué opinión e información tiene sobre Florentino Pérez. Yo creo que no quieres dar ninguna opinión, sino que estamos hablando de todo esto, pero yo creo que tiene que ver con esta impunidad, porque muchas veces se habla que hay ciertos sectores políticos, mediáticos, o en el caso, digamos, concretamente, el caso de Ferrera, se habla del manto protector, ¿no? O amigos como, bueno, otra serie de personas, no sé si hasta qué punto puede estar implicado, o se le nombra, o aparece, o porque sí que está involucrado en varias historias. No sé hasta qué punto podría estar o podría ser una persona que estuviera interesada en que esto no saliera adelante. A ver, yo, como decía antes, o sea, no quiero mencionar a nadie salvo en las querellas que hemos puesto. Ajá. Entonces, la última que hemos puesto, esa va efectivamente contra el Grupo Planeta, contra Mauricio Casals, Antonio García Ferreras, Adrián de la Joya, José Luis Olivera, comisario jefe del CIDCO, Villarejo, el ministro Fernández Díaz, y creo que no me he dejado ninguno más. Uh-huh. Eso. Entonces, que si salen más cosas y las tenemos fehacientemente demostradas, o sea, no solo por los audios, sino porque los audios además concuerden con la realidad de lo que ha ocurrido, entonces yo estaré encantado de venir aquí y contároslo, pero Perfecto. Todo a no su quiero tiempo, atacar. ¿no? Así que no hay que dar, sobre todo, nombre. Sí que puedes a lo mejor decir, comentar, ¿no? Pues es un juez y esto, pero claro, entiendo que es bastante delicado hasta que no se hagan las cosas. Aquí también preguntan, también porque estos, como justamente también creo que influye. Por aquí pregunta Trafu si pregunta qué implicación tiene en esto Aldama. Es decir, hasta qué punto todos estos casos que se están sabiendo, que no es uno, sino son varios y que están teniendo protagonismo. Incluso, bueno, pues vimos también la presencia, ¿no? En la rueda de prensa y el encontronazo y el protagonismo, la presencia en medios, etcétera. ¿Hasta qué punto Aldama tiene vinculación bueno, pues con la documentación o los audios que. No, no, no aparece en absoluto. O Nada, sea, ¿no? Esto es más contemporáneo, digamos, ¿no? sí, sí, o sea, Aldama yo, o sea, nunca me lo he cruzado, o sea, ni en documentación ni personalmente, Uh-huh. hasta el día este de la rueda de prensa, nada Uh-huh. más. No, o sea, no entiendo su Digo porque comportamiento. incluso, te lo digo porque, bueno, creo que no hace falta que lo aclaro casi a la gente que nos está viendo, casi como que se ha querido vincular, digamos, como que meter, ¿no? Como si vosotros fuerais fontaneros del PSOE o una cuestión así, como para meter más leña al fuego de toda la situación actual en la que está Bueno, y Aldama, bueno, pues yo creo que también ha participado en querer involucraros en eso, ¿no? yo creo que eso es una estrategia para intentar desacreditar esos audios. Uh-huh. Yo, como he dicho, nosotros en las cloacas del Estado jamás nos hemos encontrado a la UPO ni a la Guardia Civil, de hecho, porque también lo he dicho en otros medios. Una de las cosas que a mí más me choca es que la colaboración entre la policía y la Guardia Civil es algo imposible, o sea, simplemente es que no ocurre. Entonces, si tú lo que tienes son operaciones hechas por la policía, es que son hechas por la policía y a lo mejor hay un contacto esporádico con alguien de la Guardia Civil que es amigo suyo, pero nada más. Nosotros, o sea, yo personalmente operaciones de la Guardia Civil no me he encontrado nunca. O sea, y entonces de repente, bueno, pues aparece esto y yo creo que lo que han intentado es desacreditar eso, pero además de una forma un poco burda, porque luego pasa el tiempo y esos señores que estaban en esa reunión y que dijeron, bueno, que es que había una serie de guardias civiles que eran absolutamente corruptos, bueno, hace 10 días empezó el juicio de esos señores. Uh-huh. Su estrategia de defensa ha sido precisamente acusar de corrupción a los guardias civiles. O
sea, eso que nos dijeron, que a mí me chocó mucho y que a todo el mundo le ha sorprendido, lo han dicho en el juzgado y han entregado documentación a ese respecto. Entonces, se sale de mi ámbito de actuación, pero porque o sea, nosotros investigamos cosas que ocurren hasta que detienen a Villarejo, que es en noviembre del 17. Pero me ha sorprendido mucho que un mes después en el juzgado aparece esa documentación, que no sé si es verdad o no. O sea, no, yo no lo he comprobado y además no tengo mucho interés en comprobarlo, pero desde luego, o sea, la estrategia de defensa se basa en destruir a la Guardia Civil. Sorprendentemente. Sí, sí. Pero bueno. Hay alguno que sí hay que un montón de documentación y de casos diferentes, quizá, aunque ha habido muchos actores políticos, incluso empresariales, como tú decías, deportivos, bueno, todo, pero si hay alguien con quien se han cebado, e incluso lo explicitan mucho, ¿no? Todas estas cloacas, es contra Podemos cuando había la posibilidad de llegar a un gobierno con el PSOE, como que había que ensuciar la imagen, y no fue uno, sino que fueron un montón. Por aquí preguntan si hay algún audio más de Podemos, aparte de los que ya se conocen. Hay un montón. Es decir, no ha salido todavía. Es decir... No, o sea, a ver, lo de Podemos es una persecución. Pasa es que a cada uno la persecución que le hacen le parece la más importante. Claro. Pero tampoco. Pero tú que estás un poco fuera de esto, si lo tuvieras que ver, es el que gana por goleada, ¿no? O sea, la persecución a Podemos es brutal, o sea, y es mucho más profunda de lo que la gente conoce. Afortunadamente, bueno, pues ahora hay una causa judicial donde se está investigando eso. Yo espero que llegue hasta el final, pero bueno, ya veremos hasta dónde avanza. Bueno. Y eso, lo que pasa es que, claro, eso es una ventana de tiempo. Claro. Si te mueves en esa ventana, pues tienes justo antes y después de la ventana de Podemos, tienes la de Pedro Sánchez. Personalmente, primero cuando no era nadie, a continuación cuando se convierte en candidato, y si te vas para atrás, pues tienes otras ventanas igual de intensas. Tienes la de la familia Pujol, tienes la de Xavier Trias, tienes la de CiU en general, o la de Sandro Rosell, o sea que cada uno, o sea, lo que hay que entender es que estas campañas lo que buscan es la aniquilación del personaje o del grupo, en este caso. Claro. Hay una cuestión aquí también. Sí, perdona, no te quiero interrumpir. Dime, no sé si querías terminar. No, digo que o sea, lo que ha ocurrido con Podemos es gravísimo de una intensidad brutal. Pero vamos, que como ese nivel de intensidad hay 100 causas más. ¿Y que quedan por salir cosas? Sí, claro que quedan por salir cosas. Bueno, por aquí preguntan, Bastian dice... Sí. Muy sencillo. ¿Tú crees que quién paga, quién puede autorizar el uso de fondos reservados para mandar una serie de policías extraoficialmente a Estados Unidos a entrevistarse con el señor que tú decías, Martín Rodil? Pero es que Martín Rodil pertenece a una organización. Es decir, tú y yo tenemos que hablar, yo creo, algún momento fuera de cámara. La financiación. Porque claro, un policía, para que uno o dos policías se desplacen a Washington, eso se paga con fondos reservados. ¿Quién autoriza esos fondos reservados? Porque el escalafón de esas autorizaciones está clarísimo. Bueno, pero es que Martín Rodil, mira, hicieron una investigación, hay una investigación, pero esto no quiero abrir este melón, no sé si tú conoces quién es Team George, Tal Hannan, una empresa que creaba cuentas falsas en redes sociales y que se metía en dispositivos de rivales políticos, bueno, digamos que han intervenido en un montón de campañas sucias y trabajan en la clandestinidad y un compendio de medios le hicieron una cámara oculta descubriendo todo esto. La cuestión es que él habla de varios socios y uno de los socios que habla es Martín Rodil. Es decir, y la tecnología que ofrecían es software tipo Pegasus para infiltrarse en dispositivos de personas y lo hacían. Y además se lo demostraban, decían que tenían relación con servicios de inteligencia, con periodistas de los principales países del mundo para difundir bulos. Es decir, ahí se tiene que tirar de ese hilo porque es bastante peligroso. Pero bueno, ya te digo que... tampoco quiero abrir ese melón, pero hay mucho. Es una cosa internacional, no solamente de aquí de España. Y luego hay una cosa que siempre todos estos audios hablan de que tanto Rajoy como Cospedal lo saben y han dado la aprobación para hacer todo esto. Y como tú dices,
estamos hablando de gastos y de causas, me refiero, que son muy delictivas y que a Cospedal hemos escuchado una y otra vez diciendo que le interesa que se hiciera eso. Y que no sé si no lo quieres decir, pero lo estoy diciendo yo, pero si lo quieres decir explícitamente, ahí estaba desde el primero hasta el último, en esa época política del gobierno, conocedores y dando permiso a todo ese tipo de acciones A ver, antidemocráticas. grabaciones de Cospedal hay las que quieras. Hay muchísimas con autorizaciones y órdenes explícitas de manipular la Gürtel o hacer algunas de las causas de las que hemos hablado antes. O sea, esas son grabaciones que son inequívocas. Y en muchas de esas se habla, Cospedal cuenta que ha recabado la autorización del presidente del gobierno. Hasta ahora no han salido grabaciones del presidente del gobierno, pero sí han salido y sí hay documentación que le envía el Ministerio del Interior a el Ministerio de la Presidencia, a la atención del presidente del gobierno. Cuando Eso dices que hasta ahora no han salido, es que hay audios de Rajoy. no lo sé. No te lo puedo decir porque yo no los he oído. Si los hubiera escuchado, Vale, 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 vale. no los he Ok, ok. escuchado. Me han dicho que existen, pero yo no los he oído. Bueno. Sí, aparte yo creo que digamos que Cospedal era quien era la encargada de hablar con Villarejo, creo. Aunque alguna vez también presumía de haber comido con él y de amistad y todo esto, pero bueno. Otra pregunta, por avanzar, que estamos ya llegando al final de la entrevista. Dice Bastián, ¿qué clase de asesoramiento legal tuvo en su momento cuando le hicieron todas estas cosas? Asesoramiento legal. Bueno, ahí tenemos unos cuantos abogados trabajando con nosotros. Entonces, el asesoramiento legal es muy sencillo. Nosotros somos una serie de víctimas en esas causas judiciales y ciudadanos de a pie. Tenemos todo el derecho del mundo a investigar lo que nos dé la gana. O sea, sin límites. Eso sí, lo que sí marca la ley es que cuando tú tienes conocimiento de que se ha producido un hecho delictivo, tienes que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Y exactamente eso es lo que hemos hecho. Cada vez que hemos reunido, para no estar allí todos los días, pues lo que hacemos es que hemos reunido packs de información, los hemos clasificado, nos hemos ido a la unidad de asuntos internos de la policía o a la Audiencia Nacional y hemos entregado la documentación. Y hemos seguido. Y así, un mes detrás de otro. Hay otra pregunta que te hacen por aquí. Pues yo creo que más o menos la respondió, pero si quiere poner algún perfil. Dice Nonon, ¿y cómo se vuelve uno investigador de la noche a la mañana? Pues muy fácil, a punta de bayoneta. O sea, no es voluntario. O sea, a ti, o sea, de repente te arruinan la vida, te meten en la cárcel, dicen que tienes 101 millones de dólares y destruyen tu compañía. Y bueno, y lo que dices es pues un poco de película, ¿no? Dice, oye, ¿quién lo ha hecho esto y por qué? Y ya, o sea, y ya está, y de repente te ves en esa situación. O sea, no es algo buscado, no es algo premeditado, es absolutamente forzoso. Claro. Dice Sakazulu, ¿cuántos afectados contabiliza Dolcet de toda esta guerra sucia? Pues más de 1.500. Más de 1.500 afectados. ¿Y que estéis en comunicación o organizados? Más de, yo te diría que 100. Y con posibilidades de crecer, entiendo, ¿no? Sí, Si... bueno, cuando te hablo de 1.500 afectados, al final nosotros lo que hacemos es, o sea, en cada causa hay un líder, Claro. digamos. O sea, cuando, por ejemplo, tú hablabas antes Podemos, el objetivo principal de Podemos era Pablo Iglesias, pero no quiere decir que era el único. No. Entonces, por ahí hay 20 Ahí hay personas. unos pocos, sí. Y entonces, lo que hacemos es, en cada una de las causas, pues hablamos con el principal afectado, ¿no? Y que él, pues si lo decide o lo estima oportuno, pues que ya hable con él, digamos, con los afectados secundarios. Bueno, hay uno Pues, de los últimos audios más graves que se ha escuchado por aquí. Tanto Irene como Cuenco Medio Lleno hacen una pregunta relacionada con un audio que escuchamos que me parece gravísimo. No sé si sabes a qué audio me refiero, en el cual, y que ha salido hace poco, en el cual Villarejo le venía a contar a Ferreras yo no sé si dice literalmente la presidencia, pero bueno, la Comunidad de Madrid, gobernantes de la Comunidad de Madrid del PP, tenían un software con el cual tenían acceso a todos los procesos, digamos, judiciales. Es decir, que eso me parece súper ilegal. Incluso llegan a nombrar que ese software se lo crea el Corte Inglés. Bueno, por aquí también me pregunta si tiene algo que ver el Grupo Planeta con el Corte Inglés o si sabes algo más de esto, que es una de las cosas más graves
de los últimos audios que ha salido. ¿Qué información más Pues puedes agregar de esto? no sé de cómo se ha filtrado ese audio, pero eso es verdad. O sea, hay mucha documentación al respecto, muchos audios, hay vídeos, y realmente lo que ocurre es que ahí se construyó, y no fue el Corte Inglés, se construyó una puerta trasera en el sistema informático de Plaza de Castilla, de los juzgados de Plaza de Castilla. Está hablando que se creó intencionadamente para poder... Creo intencionadamente, para Amigo. poder meter y Esto es más sacar grave, esto es más grave todavía porque se hace de la propia institución. sí, sí, o sea, para poder sacar y meter documentación de los procedimientos judiciales. Eso, o sea, eso está perfectamente documentado. No, o sea, no sé quién ha filtrado ese audio, desde luego nosotros no hemos sido porque estamos terminando de organizar esa documentación y terminando esa investigación para llevarla a la Audiencia Nacional, pero eso desgraciadamente es cierto. Bueno, pues por limpiar un poco la imagen, porque es verdad que se ha difundido y se está vinculando al Corte Inglés, si quieres aclarar algo así, porque esto se ha movido por un montón de sitios, ha sido publicado en medios, nosotros lo hemos hablado cuando salió este No audio. es el inglés, o sea, de eso te lo garantizo. Esto lo dice Villarés un poco porque ha escuchado campanas a lo mejor... Bueno, no, o sea, lo que dice es que hay una persona que ha participado en eso, que ha vendido una serie de favores para colocarse él en el Corte Inglés. Ajá. Eso es realmente lo que está diciendo. No quiere decir que el Corte Inglés haya participado en eso. O sea, yo conozco a gente en el Corte Inglés y ellos... Sonaba un poco raro igualmente, ¿no? No, como que no tenía mucho sentido. Las instituciones de ese calibre no hacen estas cosas. O sea, eso no quiere decir que haya un loco por ahí Claro. que trabaje en esa organización que se pueda meter en una cosa de esta. Pero no, o sea, eso no. Bueno, vamos terminando ya. Vamos con dos, tres preguntas más. Digo para que el tiempo lo pongas como tú quieras. Alguna que es rápida, dice aquí a Sáenz Julián. ¿Puedes preguntarle si qué relación tiene con Luis José Sáez de Tejada? Es a la primera persona que le oí hablar de él y presume de ser su amigo. Sí, o sea, Luis yo le conocí hace un par de años, te diría. Es un ex magistrado decano o sea, que en la carrera judicial es un señor que ha llegado muy alto, que empezó a ser represaliado por su lucha contra la corrupción. Incluso fue apartado de la carrera judicial durante 3 años y desde entonces se dedica a combatir la corrupción judicial, normalmente en Extremadura, en Toledo y en Madrid. Esos son los 3 sitios donde él suele actuar. Tiene una asociación de lucha contra la corrupción y lleva en esto pues mucho más tiempo que yo. O sea, él empezó en el año 2013. O sea, que es realmente un experto en la materia. Uh-huh. Y te cuenta algunas cosas que tiene perfectamente documentadas, que son, o sea, son atroces. O sea, Él es el que te hizo la entrevista últimamente, es magistrado contra la corrupción, creo que es el... Vale, sí. vale, porque justamente yo te contacté después de ver la entrevista y digo, bueno, pues si está dando entrevistas a canales de YouTube, es la oportunidad, porque aquí hemos seguido cada vez que ha aparecido en la televisión, lo hemos contado aquí o yo lo publico en redes porque nos interesa muchísimo y vuelvo a repetir, a reiterar nuestro apoyo, tanto a la ventana que podamos tener, por pequeñita que sea, que a veces hacemos virales, bastante virales muchas cosas, pero también el soporte también de la investigación que llevamos tiempo o la expertise que yo tengo, que es análisis de conversación digital, pues la pongo totalmente al servicio. Pregunta por aquí también más powerful. ¿Puedes preguntarle si es cierto que si lo de Cifuente no funcionaba? Creo que se refiere a lo de las cremitas. Lo próximo era un vídeo sexual con un dirigente del PP. Bueno, yo pongo un poco de contexto aquí. Yo creo que esta pregunta, no sé de dónde la saca, pero sí que es cierto que también uno de los audios que se ha escuchado donde está Esperanza Aguirre, está también el señor Villarejo y más personas, y cuenta que tenía un affair con el anterior presidente de la Comunidad de Madrid y que se encontraban en un hotel y tal y cual. Bueno, no sé hasta qué punto también se usaba esto como herramienta si se hablaba de un vídeo, ¿no? Sí, eso es. Esa herramienta se ha utilizado, pero la información esa no es cierta. Ajá. Eh, o sea, ahí, digamos, hay 3 víctimas diferentes en lo que estás contando. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, probablemente es la persona más seguida y más espiada por la
las cloacas del Estado desde el año 2008 ininterrumpidamente hasta el 2017, que consiguen tumbarlo en la causa Lezu, que para mí, y lo he dicho en televisión, o sea que lo digo aquí, para mí es un montaje. Esa es una. Dos, también se hace una causa contra Esperanza Aguirre, que no tiene nada que ver con la de Ignacio González, va por su lado. Digamos, pero por lo que sea, a Esperanza Aguirre no le ha salido rana la cosa y al otro sí. Así que yo creo que uno tiene más protección que el otro. No, tuvo mucha suerte. Vale. Tuvo mucha suerte, porque en ese momento Villarejo, y también está grabado, Villarejo se pelea con el ministro del Interior y le dice que o cesa al comisario de Asuntos Internos que estaba investigando a Villarejo, a Marcelino Martín Blas, o que le levanta el pie a Esperanza, entendiendo por levantar el pie que abandona la causa y la investigación que tenían contra ella. Les da 24 horas para hacerlo, no le hacen caso y le levanta y abandona la causa de Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre se salva de esa, digamos, por pura suerte, porque si no habría seguido el mismo camino que Eduardo Zaplana o que Ignacio González. Entonces ahí se escapa milagrosamente, digamos, por una pelea en otro ring diferente. Ya. Luego tenemos el caso de Cifuentes, exactamente igual, otra persecución hasta tumbarla. Hazme esta pregunta, sí que es muy, muy nuestra y que lo hemos publicado. Yo tengo una hipótesis en la cual, porque también el grupo A3 Media o el grupo Planeta tuvieron un peso muy importante, una de las cosas que se dicen es que Cifuentes se negó a darle el permiso a la universidad del grupo Planeta y que a raíz de ahí hubo ciertas consecuencias y presiones por parte de ese entorno. No sé hasta qué punto esto tiene un elemento de veracidad. Yo, después de investigarlo, se la doy bastante. Es cierto y está grabado. Vale, en fin, que están las pruebas. Y luego, debido a esta persecución, te diría casi de fuego amigo, entiendo yo, porque al final los negocios, aunque tienen una parte empresarial, pero tienen otra parte del partido que se pueden ayudar mutuamente. Y en este caso, creo que puede ser por fuego amigo, pero independientemente, esta persecución deriva, un poco por ir a la pregunta que te hacía, a un espionaje en el cual incluso, no sé si es cierto que tenían una relación, pero que lo espían, les graban y que incluso hasta hay un vídeo donde se le podría usar si no funcionaba el tema de las cremas. No, el hacer ese no es cierto. Vale. Eso es... Porque esto le cuenta, has escuchado el audio que Villarejo se lo cuenta a Esperanza Aguirre y dice, no me entero de nada. Es más gasolina digamos, para el fuego y para decirle, oye, que no se va a escapar, pase lo que pase, no se va a escapar. Bueno, un poco lo que te decía, ¿no? Que muchas veces Villarejo dice, como que ofrece, ¿no? Puedo llegar a inventarme esta historia, ¿no? Para hacerle daño y a veces hasta es mentira. Bueno, termino con una última pregunta un poco por volver a tus orígenes. Dice Nonon, ¿cómo se resume en una frase el apogeo y la caída de Comandos, el mejor juego de su época? Bueno, no tiene... Caída no tiene, es que los juegos... De hecho, sigue siendo un clásico que mucha gente lo juega, ¿no? Sí, es un clásico, o sea, los juegos tienen una vida, o sea, pues muy corta, digamos, ¿no? Tú lo lanzas y ese juego está a la venta, o sea, como gran éxito 3-4 meses y luego ya, pues, oye, si es un juego como Comandos, de Comandos hace ya 27 años se sigue jugando y se sigue vendiendo. Entonces esa larga vida que se produce después, pues para los juegos, digamos que han tenido muchísimo éxito, ¿no? Pero es que la propia naturaleza del producto es así, es como el cine, ¿no? O sea, tú lanzas una película, la película está en los cines durante 6 semanas y ya desaparece de los cines. Claro. Y no vuelve nunca más a los cines. Entonces puedes hacer una secuela y una tercera y tal, y bueno, pero llega un momento que el fenómeno se agota y ya está, y tienes que pasar a lo siguiente. Claro, incluso lo siguiente, porque aquí hay fan de Comando y otros de Praetorians, que, por ejemplo, Basten dice, dile que muchas gracias sobre todo por el Praetorian, me encantaba ese juego. Y BioEpi dice, a mí me gustaría dar las gracias por los juegos de comandos que buenos ratos he pasado de adolescente. De hecho, mi época también somos de la misma quinta, BioEpi y yo, también es mi época, mi padre tenía un ordenador y son los primeros juegos que realmente te enganchaban, pues ya tenían su estrategia y todo esto. Te quedo aquí una luego para darte el puntapié
digamos, la puntilla y que tú luego te termines con lo que quieras. Pero Antonio Álvarez dice: Dolcet sabe más de lo que cuenta. Entonces, bueno, te doy esto para darte pie para, bueno, pues ya que no te bueno, alguna exclusiva sí que ha habido, pero intentando estrujar al máximo la naranja para sacar el máximo jugo. ¿Qué nos puedes contar que no nos haya contado en esta entrevista? O aunque no nos cuente completo, pero por lo menos dejarnos un poco de spoiler para quedarnos con los dientes largos. ¿Qué te diría yo? Pues mira, que realmente lo que hay son 10.000 audios, más o menos, no es un número al azar. Una cifra, más o menos. Hemos quedado que más o menos han salido, ahí se conocen unos 1.000 o 2.000, quedan por salir otros 8.000. Más o menos, sí, por un lado. Y ahí, que también lo he dicho en alguna ocasión, bueno, pues o sea, para que nos hagamos una idea de hasta dónde llega esto, se atrevieron a espiar al rey, que ya es un delito en sí mismo. O sea, y no solo espiar al rey, conseguir la documentación de sus actividades, hacerle chantaje al gobierno con esa documentación para conseguir cosas y publicarla cuando no consiguieron todo lo que querían. Forzando, bueno, o sea, la salida del rey emérito de España es por esa investigación y esa publicación de información de carácter reservado, hecha desde dentro de la propia policía. Que no, o sea, si nos vamos, uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con nuestra Constitución, pero teóricamente la cabeza del Estado, según esa Constitución, es este señor. Nos guste o no nos guste. Bueno, si no nos gusta, pues habría que cambiar la Constitución. Claro. Pero es que no, o sea, no se puede hacer un atentado más alto. Yo empezaba diciendo, pues hay causas para manipular las elecciones, y termino diciendo, bueno, pero es que aquí se ha extorsionado hasta el propio rey. Y entonces, y simpático para que la gente se haga una idea, que es que no hay nadie a salvo. O sea, si estos personajes te ponían la diana, algunos de ellos siguen en activo todavía, pues lo tienes, vamos, civilmente estás muerto. Claro. Bueno, yo creo que eso explica un poco por qué tanta protección a todo esto, pero también yo creo que es el motivo, y tú lo decías en la reflexión, quizás el momento ha coincidido, ¿no? También pues toda la sensibilidad, que no deberíamos perderlo nunca, ¿no? Con el tema de la corrupción, pero claramente creo que está claro que no estamos en una democracia plena, que hay una impunidad total en algunos aspectos, sobre todo la pata mediática, la que a mí más me sorprende. Y nada, simplemente darte las gracias. Por aquí me dice, por ejemplo, que incluso, ¿no? Por volver un poco al tema de comando, Nonon, que es uno de nuestros usuarios habituales, ha hecho mods de comandos, de comandos, es decir, que ha hecho modificaciones del juego, es decir, que es un crack y que incluso ha hecho modificaciones, es decir, que es muy fan tuyo. Así que nada, un gusto, y yo espero que no sea la última vez, que sea la primera de muchas entrevistas. Desde aquí, yo personalmente te doy las gracias. Yo creo que en mi comunidad, más todavía, que lo está flipando bastante, porque eres como el paradigma digamos, el entrevistado perfecto, porque te podemos hacer, o sabes la respuesta de todas las preguntas que nos gustaría hacer, aunque no nos puedas responder a todas, pero esperemos que en el tiempo no las termines de responder. Así que muchas gracias por lo que haces, gracias por tu valentía. Y lo dicho, reitero nuestro apoyo de la comunidad, del programa de Pandemia Digital y mía personal, para ayudarte en lo que necesites. Pues oye, muchas gracias a vosotros. Yo estaré encantado de volver por aquí, que seguro que vuelvo, porque como decía uno de tus miembros de la comunidad, Dolcet sabe mucho más de lo que dice. Eso sí es verdad. Pero yo creo que esa conclusión la hemos sacado todo, es decir, no ha sido el único. Ya lo iremos contando como el salchichón por rodajas. Pues nada, esperando degustar la próxima rodaja y bueno, esperemos también que sea pronto, la verdad, estamos ya impacientes, estamos con hambre. Fenomenal. Venga, pues nada, fuerte abrazo, Javier, sigue en la lucha y cuenta con nosotros. Abrazo, chao, hasta pronto. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.